Paz y bien. Buenos días o buenas tardes, según el momento en que me están escuchando. Soy el hermano Jesús María Besuna Altea, religioso capuchino, franciscano capuchino, sacerdote católico, y tengo el gusto de seguir platicando. Es nuestro tercer tema sobre la Cuaresma. Merece la pena recordar la espiritualidad de la Cuaresma, merece la pena profundizarla, y por ello pues voy a tratar de que nuestros programas durante este tiempo, así como lo hice con el Adviento, estén centrados en este tiempo litúrgico, en el espíritu de este tiempo, que no se nos vaya la Cuaresma en un par de días de ayuno y de abstinencia, sino que sobre todo procuremos cultivar la espiritualidad de este tiempo y así conseguir o gozar de sus frutos espirituales, porque al fin y al cabo, como ya les expliqué anteriormente, la penitencia, la conversión cristiana nos lleva a una experiencia evangélica en la cual nosotros, o a través de la cual nosotros podamos pensar, sentir, juzgar, amar, vivir, actuar como Jesús. Bueno, pues hoy nuestro tema es la Cuaresma como tiempo de reconciliación. Y para ello voy a comenzar leyendo un texto de San Pablo en la carta segunda a los Corintios, al final del capítulo 5, la última perícopa del capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, dice lo siguiente: todo viene de Dios, que nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación, porque era Dios el que reconciliaba consigo al mundo en Cristo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos el mensaje de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, y es como si Dios mismo los exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les suplicamos que se dejen reconciliar con Dios. A quien no cometió pecado, Dios lo hizo por nosotros reo de pecado, para que gracias a Él nosotros nos transformemos en salvación de Dios. Y sigue en el capítulo 6, ya que somos colaboradores de Dios, los exhortamos a que no reciban en vano la gracia divina, porque Él mismo dice: en el tiempo favorable te escuché, en el día de salvación te ayudé. Pues sepan que este es el tiempo favorable, este es el día de salvación. En nombre de Cristo les suplicamos que se dejen reconciliar con Dios, que se dejen reconciliar. Fíjense qué interesante, no dice solo que nos reconciliemos, sino que se dejen reconciliar por Dios, porque para nosotros como cristianos Cristo es la fuerza de la reconciliación. Si le abrimos el corazón a Cristo, Él nos dará la gracia de la reconciliación. ¿Sí?
Entonces, pues es este tiempo para abrirnos plenamente a Dios con su gracia, la gracia que nos ofrece en este tiempo de Cuaresma la Iglesia para dejarnos reconciliar, primeramente por Cristo que intercede y sigue intercediendo por nosotros a través de la vida de la Iglesia. Y segundo, aprovechando explícitamente nosotros los sacramentos que nos ofrecen esta oportunidad, particularmente el sacramento de la reconciliación, como lleva su nombre. Significa, pues, la oportunidad de reconciliarnos con Dios y con la Iglesia, ese sacramento que comúnmente lo llamamos o popularmente lo llamamos confesión. Bien, pues vamos a ver esta experiencia de la reconciliación, nosotros cómo la sabemos traducir a nuestra vida, es decir, partiendo de esto que nos ha dicho San Pablo, por una parte, el dejarnos reconciliar, pues significa aceptar el misterio de la reconciliación como gracia de Dios que nos da el abrazo de la reconciliación como el padre del hijo pródigo. Pero también podemos tomarlo o necesitamos tomarlo como una tarea que hemos de realizar en nuestra propia vida, en nuestra vida moral, porque este es el tiempo favorable, es el día de salvación, este tiempo. Entonces, si Jesús nos ha dicho, perdona, ha enseñado a decir, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, significa que para que Él pueda actuar en nosotros la reconciliación, pues necesitamos estar abiertos a la reconciliación. Y el reconciliarnos con quienes nos han ofendido es como abrir la puerta para que Dios también actúe en nosotros reconciliándonos. Es decir, que sintonizamos con Él. ¿Eh? Hazte cuenta que estás en una eh, orquesta y vamos a tocar una sinfonía X de Beethoven, de Mozart, etc. Entonces, ¿qué pasa? Pues antes, si ustedes se han dado cuenta, antes de comenzar un concierto, los músicos suelen estar afinando los instrumentos, ¿verdad? Para que no vayan a desafinar, precisamente, para que no vayan a desentonar, no vayan a sonar raro. Entonces nosotros, en este tiempo, para que Dios nos pueda reconciliar, para que Dios pueda derramar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, toda la riqueza de la reconciliación, sea que vayamos a recibir el sacramento, o sea que vayamos a celebrar el misterio pascual de Cristo, la Semana Santa, para eso necesitamos que afinemos nuestro corazón, nos pongamos en sintonía con el Señor. Y por eso ahí viene la labor nuestra de reconciliarnos con quienes tengamos algún pleito pendiente. Entonces, pues vamos a ver cuáles serán esos detalles que hemos de tener presentes al querer perdonar, al querer otorgar el perdón a alguien que nos ha ofendido. ¿Por qué? Pues sí, quizá precisamente por ser algo muy fuerte, necesitamos tomarlo muy en serio y estudiarlo detalladamente. Primero, ante todo, la reconciliación y el perdón tienen como uno de sus frutos la liberación.
¿En qué forma podemos hablar de libertad en el perdón? Con esto estoy queriendo motivar a la importancia que tiene reconciliarnos, porque vamos a experimentar una liberación interior que nos va a producir una satisfacción interior admirable. El rencor y el resentimiento son como una carga que pesa sobre nosotros y nos hace víctimas de la persona que nos ha ofendido. Por ello, al perdonar nos liberamos de esa carga y de ese sentimiento que nos humilla y que nubla nuestra vida. Piensa que al perdonar te liberas de ese sentimiento negativo que tenías hacia esa persona y que te hacía sentir tan mal. Perdonar es una terapia sanadora. Hoy día se habla mucho de sanación interior. Se organizan sesiones al respecto. Hasta hay quienes, sacerdotes, que organizan misas de sanación. Por eso, esta sanación tiene su dimensión religiosa y su dimensión psicoterapéutica. Aparte de esas misas que suelen ser bastante atendidas por muchos, pues tenemos los sacramentos de la sanación. Esos son los verdaderos medios y oportunidades que la Iglesia nos da de sanación: la confesión o reconciliación y la unción de enfermos. Siguiendo en esta misma línea de la liberación, hemos de tomar en cuenta que la ofensa que alguien me ha hecho nunca se repara o desaparece guardándola en el corazón. Al contrario, se profundiza y con el tiempo puede hacerse más pesada. Por otra parte, ese peso y herida a veces la llevamos solos, porque la otra persona que te ofendió quizá no sabe por lo que estás pasando y quizá por ello nunca te vaya a pedir perdón. Entonces, si quieres liberarte de todo el peso que nos agobia, de lo cual también nos habla en la carta a los hebreos, liberándonos de todo el peso que nos agobia, caminemos en pos de Cristo. Déjame ver si se lo encuentro brevemente, porque sí, también merece la pena leerlo. A ver. Acuérdense de sus dirigentes, que les anunciaron la palabra de Dios. Tengan en cuenta cómo culminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No, no es esto. Pues a ver, sí, aquí está. A ver. Por tanto, nosotros también, ya que estamos rodeados de tal nube de testigos, liberémonos de todo impedimento y del pecado que continuamente nos asalta y corramos con perseverancia en la carrera que se abre ante nosotros. Fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, el cual, animado por la alegría que le esperaba, soportó sin acobardarse la cruz y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fíjense pues en aquel que soportó en su persona tal contradicción de parte de los pecadores, a fin de que no se dejen vencer por el desaliento.
Ustedes no han llegado todavía a derramar la sangre en su combate contra el pecado y además han olvidado aquella exhortación que se les dirige como a hijos: hijo mío, no desprecies la corrección del Señor. Bueno, qué texto hermoso este del capítulo 12, versículo 1 al 3, ¿no? Bueno, pues liberémonos de todo impedimento y del pecado que continuamente nos asalta y corramos con perseverancia en la carrera que se abre ante nosotros, fijos los ojos en Jesús. Este es el trabajo, esta es la labor de la Cuaresma. Liberarnos de todo lo que nos pesa, de nuestros pecados, para ir en pos de Cristo y celebrar con Él la Pascua. Celebrar con Él la nueva vida. Así pues, ¿de qué necesito yo liberarme? ¿De qué rencor, resentimiento? ¿Qué impide reconciliarme con el hermano, con la hermana? Y por tanto, que la gracia de Dios pueda entrar plenamente en mi corazón. Bueno, en el Evangelio leíamos ayer, día 5 de marzo, leíamos la parábola de aquel siervo que después de haber sido perdonado por su amo una gran cantidad de dinero, luego se encuentra con su compañero y lo está a punto de estrangular diciéndole: págame la deuda que me debes. Resulta que la deuda que le debía era una pequeña deuda, pero ¿y qué pasa? Pues nada, que lo entrega a las autoridades para que lo encarcelen, lo castiguen hasta que le pague su deuda. Entonces, cuando se entera el rey, dice, de lo que había hecho, lo manda a llamar y a su vez también lo manda a la cárcel. Y dice Jesús, la conclusión de esta parábola: así hará mi Padre Celestial si ustedes no perdonan de corazón a quien les ha ofendido. Perdonar de corazón. Es decir, perdonar de verdad, perdonar con sinceridad. No podemos perdonar por quedar bien, por aquietar nuestra conciencia, por apariencias, por alguna razón moral o religiosa de que, ay, como quiero comulgar, necesito perdonar. No vaya a ser que me sorprenda, me dé algún ataque, algún infarto y voy a amanecer al día siguiente allá, frente a San Pedro. Entonces, no, eso no es. Perdonar de corazón es perdonar porque quieres purificar tu corazón de todo sentimiento negativo, porque quieres dar la mano de amistad a la persona que te ha ofendido. En otras palabras, perdonar de corazón es perdonar por amor a esa persona a la que perdonas o has de perdonar, por una relación afectuosa con ese hermano o hermana a quien necesitas perdonar. Bueno, ¿y cómo le hago? Bueno, quizá para llegar a este perdón sincero, pues conviene o puede ser conveniente encontrarte con la persona a la que vas a perdonar, es decir, platicar, no nomás decirle, oye, perdóname, ¿no? Puede ser bueno, un encuentro, qué sé yo, en un sitio, le invitas a tu casa, a una fiesta, o te dejas invitar por él o ella, o lo invitas a tomar algo por ahí,
cafecito en tal o cual lugar, puesto que no es fácil perdonar, y para algunos es muy difícil. Puede ser de ayuda el dialogar y explicar a la persona que te ha ofendido cómo te sientes. Explicarle que lo haces porque quieres recuperar la relación interpersonal entre ambos, porque aprecias su amistad, porque valoras su persona e incluso lo quieres. Se trata de una amistad. Por tanto, sea quien sea, merece la pena tomarlo en serio, porque la amistad es el regalo, el verdadero regalo que ha de adornar siempre nuestras relaciones humanas a nivel familiar, social y religioso. La amistad, sí. Es que la amistad supone apertura de corazón. Dicen que los papás no pueden ser amigos de sus hijos. Bueno, es que el ser papá, ser mamá, es una forma de amistad. Y claro está que toda amistad, o sea, yo puedo ser amigo de mis compañeros de casa, puedo ser amigo de un feligrés, puedo ser amigo de un hombre, de una mujer, de un niño, de un anciano. No todas las amistades serán iguales. No todas las relaciones con esas personas van a ser igual, aunque yo sea su amigo. Perdón. Tenemos amistades muy distintas. Entonces, pienso que las relaciones familiares deben ser amistosas para que sean afectuosas. El cuarto punto es perdonar, incluyendo borrar de nosotros todo resentimiento. No podemos guardar un resentimiento, un rencor, si decimos que hemos perdonado. Porque eso sería como si alguien te debe un dinero, tú le dices que le perdonas la deuda, pero te guardas el recibo o la factura por si acaso. Aquí entra la expresión tan conocida de perdono pero no olvido. Eso también está incluido en perdonar de corazón. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Es necesario para que el perdón sea verdadero y haya esa liberación interior de la que les hablaba al inicio. El otro punto, que era el quinto creo, es tratar de pensar positivamente sobre la persona que vas a perdonar. Quizá no es tan mala, quizá no te quiso hacer tanto mal, quizá no se dio cuenta de la ofensa que te iba a hacer. Es curioso al respecto recordar las palabras de Jesús en la cruz, diciendo al Padre, perdónalos o perdónales porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. Eso es pensar en positivo. Pensar que estas personas no se dan cuenta real de lo que están haciendo, de la barbaridad que están cometiendo, de a quién están crucificando. ¿Cómo lo iban a hacer si se dieran cuenta cabal de todo eso? Y lo mismo podemos pensar respecto a nuestros enemigos, a quienes nos han hecho un daño, quizá no se dieron cuenta de lo que yo sentía, porque qué sé yo, es que a veces ciertas palabras son más ofensivas para unas personas que para otras. Y la otra persona que te ofendió, pues quizá no estaba al tanto de semejante mensaje, de semejante ofensa, de cómo te iba a afectar a ti personalmente. El sexto punto es
Qué bueno sería que a veces esa reconciliación se pudiera terminar o culminar con una invitación a darse el abrazo de amigos. Jesús nos contó la parábola del llamado hijo pródigo, donde admiramos al padre del joven que despilfarra su herencia y después de todo, renueva, motivado por el hambre y la miseria en que vive, decide volver a la casa paterna y pedirle perdón. Pues digamos que de parte del hijo las motivaciones no eran tan exquisitas, ¿verdad? Pero el padre sí. El padre añoraba. El padre salía todos los días esperando a su hijo. Por eso lo recibe con los brazos abiertos y organiza una gran fiesta para celebrar su regreso. Y él era el que se podía sentir ofendido. Pero el amor a su hijo hace que se olvide de la ofensa y se olvide de la culpa y se olvide de todo la tristeza que había tenido y de poder guardar cualquier resentimiento hacia su hijo. Por eso, el perdón es una fiesta. Y ojalá que lo pudiéramos hacer así cuando se trata de algo importante que quizá lo hemos ido aguantando o sufriendo durante mucho tiempo. Finalmente, antes de encontrarte con la persona, al inicio de todo este proceso del perdón hacia quien nos ha ofendido de una forma o de otra, pues tendríamos que ponernos en presencia de Dios, ponernos en oración, recordar a Cristo como motivación, como lo hemos escuchado también aquí en las lecturas que hemos oído. Fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, el cual, animado por la alegría que le esperaba, soportó sin acobardarse la cruz y desde la cruz se dirige al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También es bueno invocar al Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Recordar que somos hijos del mismo Padre y por tanto somos hermanos. Porque el perdón, nos dice San Pablo, es algo maravilloso que lo disculpa todo, lo sobrelleva todo y no es rencoroso, sino más bien paciente y bondadoso. Bueno, pues ojalá que algo de esto ustedes lo puedan ir trabajando en su vida personal para que podamos acercarnos a Dios en el misterio pascual de Jesucristo, podamos acercar a Él para cantar con Él el triunfo de la vida a través de una experiencia de reconciliación profunda con Dios y con el hermano o hermana con el que tienes un pleito. Pues que el Señor los conceda su gracia, les conceda su amor, les conceda los dones del Espíritu Santo, la fortaleza sobre todo, para en el nombre del Señor perdonar a quien les haya ofendido y recobrar su paz interior. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.